La primera cosa que quería decir es que un estudio esmerado sobre el tema de la familia no se deja demorar ante los ojos de aquel que lo está estudiando, de que realmente estamos ante un tema muy importante, realmente uno de los temas más trascendentes, no por el hecho solo de lo que significa el matrimonio y el hogar desde el punto de vista de la vida social, sino por el valor que la palabra de Dios le da. Creería que cuando tratamos sobre este tema podemos decir que estamos pisando Tierra Santa. Al menos eso fue lo que me impresionó a mí en esta ocasión al estudiarlo más que nunca. Me parecía que vez tras vez el Señor me estaba diciendo las palabras que dijo a Moisés en Éxodo 3:5. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, Tierra Santa es. La sola lectura de los pasajes de la palabra de Dios donde se nos habla de la familia ya nos hace sentir que estamos en Tierra Santa. Solamente cuando concentramos nuestros primeros pensamientos en la unidad más pequeña del núcleo familiar, en la más primaria, digamos, más bien que pequeña, en la primera, que es el matrimonio, ya surge la idea de esa santidad. Cuando pensamos que la palabra de Dios nos presenta al matrimonio como un símil de Cristo y su iglesia. Cuando vamos particularizando los detalles, se va agigantando esa idea. Cada análisis en esos vínculos hace que gravite cada más ese sentimiento de que estamos ante algo muy extraordinario, muy santo, algo que requiere toda nuestra reverencia. ¿Y para qué vamos a decir cuando pensamos en todas las implicancias que la familia puede llegar a tener? Lo que significa para la felicidad matrimonial, lo que significa para el bienestar de todo el hogar, con el buen andar de los hijos, lo que significa para la iglesia del Señor, que en definitiva es un conjunto de familias, una gran familia. Y el conjunto de esas familias y el andar de esas familias marcarán el sello del andar de la iglesia. Inclusive la trascendencia que esto tiene en nuestro medio social. Lo que una familia cristiana puede significar en medio de la sociedad. Por eso no podemos dudar, hermanos. Yo quisiera que suenen las palabras del Señor a Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, Tierra Santa es. Estamos tratando algo muy solemne. Como quizás nunca lo miré con tanta contracción y dedicación como esta, quizás nunca me pude dar cuenta como ahora del aspecto solemne y celestial de este tema. Pensar que lo que Dios está buscando a través del matrimonio es que ese vínculo de amor entre Cristo y la iglesia, que será el sello para toda una eternidad, tuviera como si fuera aquí en la tierra una maqueta viviente. Algo que esté representando a Cristo y la iglesia
aquí en la misma tierra. El tema es muy amplio. Yo sé que tengo que ceñirme a una hora, y aunque mi esposa no es la que manda en mi casa, tengo una severa advertencia de que no me vaya a pasar. Así que voy a tratar de comprimirme para llegar al tema en el tiempo en que tengo asignado. Los voy a invitar para esto que me acompañen en la lectura de un pasaje que espero tomar como base de lo que vamos a hablar en esta mañana, tratando de hacer un análisis exegético del capítulo 5 de Efesios, desde el versículo 21 hasta el versículo 4 del capítulo 6. Efesios 5, 21, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Comienza nuestro pasaje con las palabras del versículo 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Creo que este versículo es la introducción al tema. Es cierto que el mutuo sometimiento no es solamente una indicación del Señor para los esposos y para los hijos y los padres, sino que es más bien un mensaje para todos los hermanos. Hay un sometimiento al cual deberíamos estar todos dispuestos, los hermanos, en nuestra vida de relación. Pero es indiscutible que está más bien dirigido al núcleo familiar. ¿Por qué? Porque el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, y luego dice el 22, las casadas a sus maridos, y no vuelve a decir otra vez sometidas a sus maridos. Da bien claramente la idea que es la continuación del tema del versículo 21. Los someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Qué es lo que quiere decirnos este mutuo someter? Seguramente que no nos está hablando de una uniformidad de sometimiento. No es la idea de lo uniforme. No es lo mismo la responsabilidad de la esposa para con el esposo que la del esposo para con ella. No es lo mismo la responsabilidad del hijo para con sus padres que los padres para con los hijos. Pero en alguna medida hay un mutuo sometimiento. Pero si eso fuera una uniformidad,
estaríamos cayendo en lo que el mundo cada vez sostiene con más fuerza, buscando una uniformidad de conducta y de criterios, donde ya lo mismo dan las responsabilidades de los hijos para con los padres con los hijos, los esposos entre sí, y no es así para Dios. Ustedes saben muy bien cómo se va introduciendo cada vez más este sentimiento cultural en el mundo en el cual estamos inmersos. Incluso quien no sabe que hay una corriente feminista que hace que la mujer y el hombre tengan la misma ubicación. Esa corriente a veces también directa o indirectamente llega a la iglesia. Incluso hay hermanos que toman el púlpito y que alguna vez han citado Gálatas 3:28 para decir, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavos ni libres, ya no hay mujer ni varón, sino que somos todos uno en el Señor. Ahora, yo quiero comenzar explicando que este texto para nada está hablando de que somos todos iguales, uniformemente iguales. Porque si fuera así, las propias escrituras se estarían contradiciendo. El mismo apóstol estaría diciendo una cosa a unos y otra cosa a otros. Dios no se puede contradecir. Por otra parte, el texto de Gálatas 3:28 no dice que somos todos iguales, varones y mujeres, sino que somos uno en Cristo Jesús. No está hablando de igualdad, sino de unidad, que es otra cosa. La conversión al Señor no cambia las características del sexo en la forma como el Señor lo ha establecido. Lo que cambia la conversión es nuestra condición espiritual. El que cambia el sexo es el mundo y el pecado, no el Señor. El Señor ha creado al hombre de una manera y a la mujer de otra. Al hombre con un aspecto viril, con músculos acentuados, con un carácter quizás más agresivo, con todo ese porte varonil. Ha hecho a la mujer un vaso más frágil, más delicado, más dulce. La conversión no cambia esas cosas. Quien lo está queriendo cambiar es el pecado y el mundo, que está haciendo de los hombres cada vez menos hombres y de las mujeres cada vez menos mujeres. Por eso el unisex. Por eso que muchas veces nos da trabajo en la calle, a veces saber si el que estamos mirando es un hombre o es una mujer. Pero Dios no es el que cambia esas características, las conserva y las acentúa. Por eso dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 y versículo 7, dad honor a la mujer como vaso más frágil. La característica del sexo no ha cambiado en la conversión, pero en cambio dice como a coherederas de la gracia divina. Hay algo que no cambia. Y es la característica del sexo. La mujer sigue siendo como Dios la ha creado para Dios. Y el hombre también con sus mutuas responsabilidades. Pero ya hay algo que sí ha cambiado. Porque había grandes diferencias en el mundo pagano. Entre judíos y griegos. Entre esclavos y libres. Entre varones y mujeres. Siempre a favor de uno y detrimento del otro. Eso es lo que no puede existir en la iglesia de Dios. Dios ha abolido esas diferencias y delante del Señor no existen, sino que el Señor nos ve a todos como coherederos de su gracia, sea hombre o sea mujer. ¿Qué es entonces someterse
los unos a los otros en el temor del Señor en la vida familiar. Creo que es la debida responsabilidad que cada uno tiene que cumplir de acuerdo a los preceptos del Señor. Cada uno tiene una indicación precisa y eso es lo que tiene que someter. Por eso dice, someteos en el temor del Señor. Yo escogí unas palabras de Efesios capítulo 4, versículos 1 a 3, que un poco dan esa semblanza cuando dicen, andad como es digno de vuestra vocación, con humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Esto que no es solo para el matrimonio y la familia, sino para toda la iglesia. Nos da también una idea de lo que es ese sometimiento. Un andar en dignidad con humildad, con mansedumbre, soportando los unos a los otros, en amor y guardando la unidad del Espíritu. Y no veo de qué otra manera puede sentarse bases bíblicas de la unidad familiar si no hay unidad del Espíritu. Por eso no sé de qué manera puedo concebir en mi mente la idea de una unidad familiar en un matrimonio donde el Señor no está plenamente. Me cuesta trabajo poder analizar el tema y lo voy a dejar con algunas palabras para el final. Cuando al creyente lo sorprende la vida matrimonial en esa situación, que uno se convierte y es del Señor y el otro no. Eso merece un apartado al margen. Algo quizás podremos ver después si el tiempo nos da. Pero ¿de qué manera puedo concebir una unidad familiar si ya el germen primario de la familia no están unidos en el Señor? Por eso, hermanos, con esto quisiera decir que no nos cansemos de advertir especialmente a la juventud acerca del peligro del yugo desigual. Porque comienza rompiendo, quebrantando esa unidad del Espíritu que formará el vínculo de la unidad familiar. El apóstol Pablo, escribiendo en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, dice, no os unáis en yugo con los infieles. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O la luz o con las tinieblas? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? A más de lo que la palabra nos dice que es lo más fundamental, la experiencia nos muestra que una unión desigual rompe el vínculo de la unidad familiar en el verdadero sentido en que el Señor quisiera que estuviera sostenido. Pasemos a ver ahora, porque el tiempo va más rápido que yo, algo acerca de la relación conyugal. Quizás voy a decir primero una idea general acerca de esta relación conyugal. Resumido, sería así. Las casadas sujetas a sus maridos y los maridos amando a sus mujeres. ¿Por qué? Porque él es la cabeza y ella es su cuerpo. Yo he analizado esto en muchas versiones de la Biblia y he encontrado en todas palabras similares que no cambian el sentido. Menos en una versión, donde una palabra sola estaba cambiada, y se las voy a decir, quizás esa Biblia, esa versión, la tengan algunos de ustedes en sus hogares,
Yo la encontré en mi casa también y dice así, el marido es la cabeza de la mujer y ella es su, no cuerpo, sino dice su cuello. ¿No, ninguno de ustedes lo tiene en su casa? ¿No? No puedo ser yo el único. El marido es la cabeza de la mujer y ella es su cuello. Y claro, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es una cosa. Lo que se le quiere decir es eso. Ellos son la cabeza, déjenlo que manden. Nosotros somos el cuello y llevamos la cabeza donde queremos. Pero ¿saben que no es así? No es así. Y si alguna hermana va a querer invocar eso, va a ver que en vez de hacerse más libre, va a ser más esclava, porque el cuello no es el que manda, sino la cabeza. Si yo voy a mover el cuello para allá, mi cabeza va a dar la orden. Y yo le voy a decir, llévame para la derecha, y mi cuello va a ser así, y va a llevar mi cabeza a la derecha. Si mi cabeza le dice al cuello, llévame para la izquierda, entonces mi cuello le va a obedecer a mi cabeza y me va a llevar a la izquierda. Miren que así puede terminar la esposa, si se le ocurre hacer esa analogía, va a terminar siendo sierva del marido en vez de compañera y aceptarlo a él como un líder. Y no es eso lo que la Escritura enseña. Hay una sola forma, o dos quizás, en que el cuello puede comandar a la cabeza. Uno es si el cuello tiene reuma, por ejemplo. Eso lo conozco bien porque es mi especialidad. Entonces la cabeza le dice al cuello, anda para la derecha, y el cuello hace... se empaca y no va. Y tiene reuma, está enfermo. La otra cosa puede ser que la cabeza no esté bien. Supóngase cuando hay una meningitis, la cabeza hace así, el cuello se va para atrás y lleva la cabeza aunque ella no quiera. Pero ahí está enferma la cabeza. Y cuando en el matrimonio pasa eso, o está mal uno, o está mal el otro, o están mal los dos. Pero si todo anda bien, es como el Señor tiene establecido. Llamémosle eso con el nombre que se nos ocurra. Lo que sí les digo ahora, no, quizás un poco en chiste, un poco en serio, que a lo mejor si yo tuviera potestad para hacer dos Biblias, haría así, una para varones y otra para mujeres. Ya se está asustando don Silvestre Romano. No tenga miedo. Porque en la Biblia para mujeres, yo les diría, estaría escribiendo, transcribiendo allí lo que el Señor le pide a las esposas, pero no diría nada de lo que pide para los esposos. Y en la Biblia para los varones escribiría lo que el Señor pide a los esposos, pero nada de lo que pide a las esposas. ¿Saben por qué? Porque casi siempre los esposos saben mejor lo que Dios quiere que las esposas sean con ellos, que lo que Dios quiere que ellos sean para con sus esposas. Y la inversa también es verdad. Las esposas saben mejor lo que Dios quiere que sus esposos sean con ellas, que lo que Dios quiere que ellas sean para con sus esposos. Y entonces, claro, ahí viene el peligro. Cuando hay alguna ligera fricción, entonces él enseguida va a decir, vos te olvidás lo que el Señor quiere de vos, que sea sujeta. Y él le dirá, vos te olvidás lo que Dios quiere de vos, que vos me tenés que amar. Siempre pasa así, ¿no? Hay esa inclinación. Cuando escuchamos la palabra, cada uno escuchamos mejor lo que le queda bien al otro. A mí me ha pasado a veces de poder vivir esta realidad. Viene un hermano invitado para dar un mensaje, ha pasado horas de rodillas buscando en el temor del Señor lo que tiene que decir, llega a la iglesia que lo ha invitado, entrega su mensaje con el temor del Señor, deseando que haga su obra en el corazón de los hermanos, se baja temblando del púlpito, llega a la casa que los hospedan, y allí en la sobremesa los hermanos dicen, hermanos, qué bueno que ha sido su mensaje, justo lo que la iglesia necesitaba. Y el hermano respira hondo, dice, el Señor me escuchó. Pero a renglón seguido dice, qué lástima que los que más lo necesitaban no estuvieron. Tratemos que no vaya a ser así
en este caso, hermanos. Por eso quisiera insistir en que las esposas escuchen lo que el Señor les pide a ellas. Y en ese momento los varones pónganse un algodoncito en el oído. Y cuando digamos lo que el Señor pide a los esposos, las hermanas, por favor, se lo piden al marido el algodón y se lo colocan ellas. ¿Qué dice Dios a las esposas? Y noten que estoy diciendo qué dice Dios a las esposas, no de las esposas. A las esposas. Para que sean las esposas las que presten particular atención. Lo primero que quiero decir es lo que eso no quiere decir. Cuando el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Qué es lo que no quiere decir esto? Que tiene que estar sujeta en la misma forma en que se sujetaría al Señor. Porque eso se pasaría de la medida, y lo paso a explicar. Cada hermana, en su sometimiento al Señor, es una sierva del Señor, como nosotros los hermanos somos siervos del Señor. Pero las esposas no son nuestras siervas. Así que ese no es el verdadero significado de la palabra. El mensaje ya viene de la creación. Dios no sacó la esposa de los pies de Adán, sino de su costado, para que no sea su sierva, sino su compañera idónea. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, que esa sujeción al marido tiene que ser como parte de su sujeción al Señor. O en otras palabras, hágalo no solo por amor a su esposo, sino también por amor al Señor. Hágalo no solo para agradar a su esposo, sino para agradar al Señor. Si usted, hermana, tiene una vida donde su primordial interés sea agradar al Señor, entonces usted será una esposa sujeta a su marido. Este creo que es el sentido de la palabra de Dios. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Y esto de cabeza también necesita su interpretación. Porque toda organización necesita una cabeza. Y nadie puede negar que eso está también en la familia. Cualquier organización nos muestra que sin una cabeza es un caos. Lo vemos en la esfera comercial, lo vemos en la esfera cultural, lo vemos hasta en la esfera deportiva, hasta un simple equipo de jugadores de fútbol tiene su capitán. Es la cabeza, es el líder del grupo. Y creo que este es también el sentido de la Escritura. El hombre es cabeza, es líder en el hogar. Quizás alguien podría decir, bueno, está bien que el hogar tenga que tener una cabeza, pero ¿por qué tiene que ser siempre el hombre y no puede ser, digamos, para hacerlo suavecito, ¿por qué no puede ser alguna vez una mujer? Entonces yo no tengo necesidad de contestar, porque lo contesta la Escritura. 1 Corintios 11, 8 a 9 da la respuesta, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El Señor contesta por qué. Esa es una contestación directa. Dios en la creación hizo al hombre. No estaba la mujer cuando le dio parte de su señorío. Y pasó todo lo creado delante de él y le fue poniendo nombre de acuerdo a la indicación del Señor. Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo.
Y aunque haya muchos hombres solterones que todavía digan que no hay mejor que un hombre solo llevándose bien, ese no es el pensamiento de Dios. Dios se dio cuenta que el hombre solo era incompleto. Y si no, invito a cualquiera de los maridos que están acá, que envíen a sus esposas a pasar un mes de vacaciones a algún lugar y se queden ellos con la casa. Y se van a dar cuenta que es incompleto. Entonces Dios hace la esposa. Una ayuda idónea para su marido. Para aquel que fue creado como cabeza. Como líder. En principio del matrimonio. Luego de todo el hogar. Y qué hermosura para un hogar cuando la esposa es la ayuda idónea para ese marido. La gente dice, encontró su costilla, ¿no? En una manera, en un lenguaje humano de hablar. Pero esa provisión de una ayuda idónea. Y si una hermana quiere saber lo que es esa ayuda idónea, lo que es esa mujer que le viene bien al marido, yo desde acá, como no me animo a decirlo, lea en su casa Proverbios capítulo 31. Y va a ver todo lo que puede ser esa mujer virtuosa para su marido. Cuando las cosas se dan así, se cumple la palabra escrita, Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien. Y ha alcanzado la benevolencia del Señor. Y eso es lo que busca el Señor, un complemento de esta manera que pueda ser de bendición suprema para el hogar. Quiero también decir que el hecho de que la mujer sea el cuerpo y el esposo la cabeza, no es manifestación de que la mujer sea menos que el hombre. Eso tenemos que dejarlo bien sentado. Ser la cabeza no es ser más. Porque el mismo texto que dice que el hombre es la cabeza de la mujer, también dice que Dios es la cabeza de Cristo. Y Cristo no es menos que Dios. Aunque Él haya asumido voluntariamente una actitud de sumisión. De manera que el hombre sea la cabeza, no lo hace más que la mujer. Ninguno es más que el otro. Hay mujeres tan capaces y más que los hombres, y también se da de la otra manera. No es esto a lo que se refiere la palabra de Dios. Dice nuestro texto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su Salvador. Y aquí quiero recalcar dos cosas. La primera, precisamente lo sublime del matrimonio, es lo que decíamos recién. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo comparando el matrimonio con lo que Él es con su amada iglesia. Y el segundo, si es que las palabras, ella es su cuerpo y Él es su Salvador, ninguna esposa está obligada a sujetarse al esposo en algo que vaya contra su conciencia. Eso puede llegar a darse más que nada en el caso de una esposa que esté unida a un matrimonio infiel, a un esposo infiel, perdón, que también será tópico de una consideración futura. A pesar de que aún siendo él incrédulo, ella debe estar igualmente sujeta a su marido. Primera Pedro 3:1 no nos deja duda en eso, cuando habla de la sujeción de la esposa y dice, para ganar a los maridos por la conducta de sus esposas. De manera que una mujer que tiene esposo infiel no está llamada a ser insujeta, pero no está obligada a sujetarse en aquellas cosas
que puedan deshonrar al Señor. Es claro que esta sujeción en todo no es un automatismo. No significa que la mujer no podrá movilizarse en esa dependencia de su esposo con un criterio de mutua comprensión. No quiere decir que ella no podrá sugerir nada. No quiere decir que ella tiene que estar muda. No quiere decir que si ella tiene sus deseos no puede pedirlo a su marido. Hay hombres que han estudiado tan a fondo la responsabilidad de la mujer para con su marido que como se olvidan de las de ellos, pretenden que la mujer tiene que ser tan dependiente de él que no puede ni escuchar su palabra. Y yo estoy hablando de hombres, algunos hombres de Dios, pero enceguecidos en este sentido, que no admiten que la esposa le dé la más mínima sugerencia. Yo no creo que esto pase en ningún liderazgo. Si no, sería una planta. Si la esposa tiene sus deseos, en el buen andar de la palabra, ella debe someterlo a su marido, pero también puede conversarlo con él, también puede darle la explicación de sus pensamientos y podrá encontrar seguramente en él la debida respuesta. Las esposas tienen por lo menos 3 maneras de conseguir lo que quieren de sus esposos. Una de las maneras es hablando con ellos y explicándoles lo que desean. Por allí el marido dice que sí y a veces dice que no. Y cuando dice que no le queda un recurso, ¿no? Y son las lágrimas, ¿no? Entonces a veces el marido se conmueve y entonces frente a esas lágrimas dice, bueno, pero está la sujeción, está, porque está esperando el consentimiento de él. Todavía le queda una más a la mujer si el marido le sigue diciendo que no, y es el palo de amasar. Ese por favor no lo tome nunca, porque eso no está en la Biblia. Pero seguro que con los otros métodos, cuando hay verdadero amor y comprensión, la conversación razonada, ¿cuánto puede dar? Y si no da eso, no escuchen los muchachos, escuchen solo las hermanas. Una lágrima consigue muchas cosas, pero no pasarse de allí. Tiene que haber sujeción. Bueno, el tiempo corre. Vamos a pasar a lo que Dios dice a los esposos. Por favor, ahora los maridos pasen el algodón a los oídos de sus esposas. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y rápidamente voy a recalcar aquí algunas cositas. Primero, que no dice marido, ama a tus mujeres. No. Maridos, cada uno a su propia mujer. No es poligamia esto. Quizás algunos jóvenes casados allí estarán diciendo, qué lástima, ¿no? Pobrecitos, qué inocentes son. No sabe lo que les espera. Mire, si con una sola esposa hay tantos pasajes en las Escrituras para que el hombre se sepa conducir, si tuviera más de una, la Biblia sería mucho más gorda. ¿Sabe cuánto más necesitaría el hombre? Mire, déjenme que rompa un poco todo esto que puede ser un poco tensional, para mí por lo menos. Porque claro, yo aparte de mi esposa, tengo una hija y un hijo. Y no me puedo tirar para ninguno de los dos porque aparte la palabra no me deja. Si defiendo al varón, me salta la hija y la nuera. Si defiendo a la mujer, me salta el hijo y mi yerno. Entonces estoy puesto en estrecho. Y bueno, ese estrecho lo rompe la palabra de Dios. Tengo que decir lo que aquí dice. Pero díganme que diga esto. Una anécdota. Un hombre muere. De pronto abre los ojos y se encuentra haciendo cola en la eternidad.
Dice, ¿dónde estoy? Y ve que adelante de la cola, bien atendiéndolos, estaba San Pedro. Y entonces dice, ¿qué hace? Y él veía que San Pedro con una mano mandaba a algunos al cielo y con la otra mandaba a algunos al infierno. Y veía que para esto le hacía una pregunta y con eso respondía. Entonces dice, voy a escuchar a ver qué le pregunta San Pedro. Entonces dice, al que estaba primero en la cola, le dice, ¿soltero o casado? Y dice, casado. Al cielo, dice San Pedro. ¡Ah! Dijo, esta es mi buena. Ahora me quedo tranquilo, que sea larga la cola, todo lo que quiera. Yo ya tengo todo resuelto. Y me sobra. Entonces se achicó la cola y cuando llegó él, llegó todo lleno de orgullo. Y San Pedro dice, ¿soltero o casado? Casado y con dos. Entonces dice, al infierno por tontolucho. Una vez se perdona, pero dos no. Tampoco quiere mostrarnos este texto que solamente el hombre tiene que amar a su mujer. ¿Y por qué no dice aquí también, mujeres, amad a vuestros maridos? ¿Y por qué se sobreentiende? ¿Qué mujer estaría sujeta a su marido si no le ama? Pero si no fuera suficiente esto, leemos en Tito 2:4, donde las mujeres grandes enseñan a las jóvenes que amen a sus maridos. No hay escapatoria. El amor tiene que ser mutuo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con este texto, maridos, amad a vuestras mujeres? Yo quiero hacer recalcar este pensamiento, que es como si Dios estuviera diciéndole al marido, mira, tu mujer, tu esposa, te será sujeta, porque tú eres la cabeza. Pero amándola, te constituirás en su líder, pero no te transformarás en un tirano. Eso es lo que hace el amor. Alguien dirá, si se casó con ella, se supone que la amaba. Sí, se supone. Pero aún suponiendo que la amaba, el amor debe cultivarse. ¿Y cómo se cultiva el amor? Con la amistad conyugal, con la comunicación, con las atenciones mutuas, con el trato afectuoso y muchas cosas más. Claro que esto depende también bastante del carácter de uno y de otros. Hay algunos que son de carácter más seco. Por ejemplo, Calvino se lo presenta como un hombre bastante seco. Y esa sequedad la mostraba también con su esposa. Sin embargo, nadie pone en duda que Calvino la amaba entrañablemente a su esposa. Pero generalmente, la mujer es más sentimental que el hombre en ese aspecto. Ella siempre guarda esa idea lírica, poética del amor. El hombre es un poquito más tosco en eso, más olvidadizo. Y yo no puedo dejar de decirles lo que me dijeron una vez de una parejita, mire cuánto tiempo tiene que ser, que estaban por casarse y estaban pasando un momento en el jardín de su casa en una noche de luna. Antes se disfrutaba así el amor, ahora no sé a qué lugares se va, pero antes era en el jardín de la casa de sus padres, de la novia, y el disfrute del amor era eso, ¿no? Las plantas, las flores, los pajaritos, las estrellas, la luna. De pronto viene una nube y cubre la luna, y ella toda romántica le dice, querido, ¿por qué se esconde la luna? Y él era novio todavía, era bastante romántico, ¿no? Y entonces también le dice, querida, porque no puede tolerar tu hermosura. Ah, qué lindo una pareja así, ¿no? Pasaron 25 años y iban a celebrar las bodas de plata. Y ella conservaba
ese sentimiento femenino. Y dice, esta es mi oportunidad para que mi marido me vuelva a decir cosas lindas. Y lo llevó al mismo jardín. Y los mismos sillones, y las mismas flores, y las mismas plantas, y la misma luna. Y la luna se cubrió por las nubes. Y entonces ella dice, querido, ¿por qué se esconde la luna? Y él le dice, ¿no ves, pavota, que va a llover? Bien, no quiero decir mucho más de eso porque no vaya que me reclame mi esposa en casa y me pase lo que le pasó a un hermano, y esto no es chiste, ¿eh? Esto es serio. Un hermano vino a Rosario y en su exposición, no sé por qué salió el tema, y dijo alarmado, vea, conozco a un matrimonio que llevan 25 años de casado y después que se casaron nunca le dijo a la esposa que la amaba. Y eso quedó sonando en el aire. Impactante fue. Y como a mí me impactó también, en el segundo viaje cuando vino con la esposa. Y le conté lo que había dicho el esposo. Y entonces dice, ¿eso dijo? ¡Ese es él! Llevamos casi 50 años de casado y nunca me dijo que me amaba. Entonces, Alberto, punto, no hables más de esto. Dice después nuestro texto, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí creo que hay dos cosas y cada vez voy a tener que ir más rápido porque ya veo que el tiempo me agobia. Acá veo dos cosas. La calidad de ese amor, así como Cristo amó a la iglesia. La dimensión de ese amor, se entregó por ella. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ustedes saben que a lo menos en el griego hay por lo menos tres, hay alguno más, pero voy a decir tres tipos de amores, que ya ustedes los conocen. Yo no soy de decir nombres en griego, pero en esta ocasión estoy un poco obligado a decirlo. El amor eros, que es el amor sexual. Digamos que no es malo, pero que es el más baratito de todos. Después, el fileo, que ya es un amor más elevado, es ese afecto que une a los amigos, a los parientes. Y el ágape, que es el amor más sublime, ese es el amor de Dios, es ágape. Ese es el amor con que Cristo amó a la iglesia, ese es el amor con que el esposo debe amar a la esposa. Pero por supuesto no excluye los otros amores. Hay matrimonios que, es cierto, han sido fundados en ese amor más barato, en el eros. Fue solamente el atractivo sexual. Ese es el amor más efímero, el más peligroso, el que se puede llegar a diluir. Podría dar caso de las Escrituras, pero no puedo, el tiempo no me da. Hay matrimonios que están unidos por fileo. Tienen un afecto entre los dos, pero ni es ágape, ni siquiera es eros. Son dos que casi, diría, se aguantan mutuamente para consolidar la familia, los hijos y demás. Eso no es lo que Dios quiere. El amor que aquí dice es el amor de Cristo para su iglesia, y ese amor es ágape. Si los maridos, todos ustedes menos yo, quieren saber cuántas cosas hay que hacer por ese amor, tápense los oídos más fuerte las hermanas, y los varones lean 1 Corintios 13, 4 a 8, y van a ver que allí les dice que ese amor es sufrido. Y entonces alguno estará diciendo, vaya, si lo sé. Vaya. Benigno, no irritable, no jactancioso. Hay esposos que son insoportables porque se creen tanto más que su superioridad aparente, ¿cuánto daño puede hacer? Jactancioso. Dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta y sobre todo dice, nunca deja de ser. Ese es el amor que Dios quiere en el matrimonio. Dice también, y se entregó a sí mismo por ella. Esta es la dimensión del amor. ¿Qué amor puede haber más grande que este, que el que se da por el otro? ¿No lo dijo el Señor? Juan 15, 13.
Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. ¿Y cuál fue el amor de Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Es un amor sacrificial. Quizás no es tanto ese amor emocional del momento, que casi todos los maridos están dispuestos a tener. He visto tantas veces marido agarrarse a trompada con otros porque le miraron un poco fuerte la señora. Pero ese no es el amor de aquí. Es la entrega de todos los días. En ese deseo de mutua comprensión. Es el amor sacrificial que está dispuesto, si fuera posible, a ir dejando jirones de su vida en el camino. Los versículos 26 y 27 dice, para santificarla, purificarla, presentársela gloriosa, santa, sin mancha de arruga. Esto yo creo que es un paréntesis que no creo que tenga nada que ver con el matrimonio, sino que está diciendo para qué el Señor dio su vida por la iglesia. Si tengo que espiritualizar esto, corro el riesgo de decir lo que Dios no quiere. Pero pasamos al verso 28 y 30, que lo voy a decir muy resumidamente. Dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Retoma la idea del amor de Cristo para su cuerpo, que es la iglesia. Consecuentemente del marido para su cuerpo, que es la esposa. Y dice, por ese motivo la sustenta y la cuida, pues ella forma parte de él, de su propio cuerpo. Y nadie trata mal a su cuerpo. Ustedes ven que yo lo trato bastante bien al mío. Nadie lo trata mal y entonces cada uno así debe tratar a su esposa. Lamentablemente se me va mucho el tiempo. Paso al versículo 31, donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Primero, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto está tomado ya del Génesis capítulo 2, desde el mismo principio de la creación de Dios y del matrimonio. Pero quiero decir algunas cositas, que esto no significa, cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, que debe abandonar a sus padres. Eso va contra toda la doctrina de la palabra de Dios. Tampoco quiere decir que debe alejarse en distancia. Es cierto que se dice que el que se casa, casa quiere. Es bastante práctico que el matrimonio tenga su lugarcito aparte. Pero no es esa la idea. Algunos pueden trasladarse y vivir muy lejos de sus padres y seguir atados en el cordón umbilical con esto, que es lo que Dios quiere romper aquí. Tampoco dice que tiene que distanciarse sentimentalmente, porque un nuevo amor no rompe el anterior. Son cosas distintas. Pero paso rápido. Quizás podría ser esto un símil de lo que es un anexo y una iglesia, ¿no? Llega el momento en que la iglesia madura, el anexo madura y se constituye en iglesia autónoma. No se cambia de lugar para alejarse de la iglesia madre, por supuesto, se queda siempre allí. No rompe los lazos de amistad que había. Pero ahora guarda una cierta autonomía y tendrá con esa iglesia una relación más madura. Y esto es lo que quiere el Señor. Cuando tienen que dejar a los padres y a su madre y unirse, ese dejar significa una relación más madura y más independiente. Es la rotura del cordón umbilical que esa pareja necesariamente tiene que tener. Pero tengo que correr. Dice también, se unirá a su mujer. Aquí ya es la constitución del matrimonio. Involucra todos los aspectos de la relación esposa-esposo, espiritual, sentimental, social y también sexual. Esto no es mala palabra, hermanos. Hebreos 13:4 dice, honroso es entonces el matrimonio y el lecho sin mancilla. El sexo no es una aberración ni un pecado. Está dentro de esa unión matrimonial, pero debe ser santo. Todo lo que sea normal no necesariamente tiene que perder su intimidad, aunque lamentablemente se esté haciendo así. Hoy ya no se guarda intimidad en el sexo. Todo está a la vista. Y es lo que el enemigo está haciendo para arruinar la sexualidad. El matrimonio debe ser santo.
Pero también nos dice, y serán los dos una sola carne. Y aquí creo que está hablando fundamentalmente de dos cosas. Primero, de unidad. Y segundo, de indisolubilidad. ¿Por qué es unidad? Porque son los dos una sola carne. Todo tiene que hacer de ellos una amalgama tal que se sientan una sola cosa. Voy a dejar algunos textos que tengo porque mi hora ya está. Pero el compromiso de esa vida es unirse en tal forma que haya una plena integración, compartiendo cuerpos, posesiones, ideas, problemas, éxitos, fracasos. Todo tiene que ser así. Esa es la unidad matrimonial. Pero también nos habla de indisolubilidad. Mateo 19, 16 nos muestra que cuando se rompe o se pretende esa indisolubilidad, entonces estamos ya en graves riesgos. El Señor retoma allí las palabras, dice así que no son más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esa es la idea de Dios, la indisolubilidad del matrimonio. Y Lucas 10, 11, 12 dice palabras que no las puedo omitir. El que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, adultera. Y termino las reglas de la unión matrimonial con las reglas de 1 Corintios 7, 10 a 16. A veces puede surgir problemas, pero aquí hay tres cosas. Primero, puede llegar a darse tristemente la separación, pero sin recasamiento. Segundo, dice el apóstol, no separarse por razones de fe. Y tercero, salvo que el esposo infiel quiera separarse, ella no está obligada a seguir con él. Yo he terminado hasta aquí los puntos relacionados con la pareja. Estoy en la hora. Necesitaría 3 minutos para completar padres y hijos. Lo voy a hacer rápido para no dejar del todo inconcluso el tema. Dice el capítulo 6, verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Recalcamos aquí el mandamiento es obedecer a vuestros padres. Obediencia es más que sujeción. La dependencia, lo que el hijo le debe al padre, es más que la sumisión de la esposa para con el esposo. Y Colosenses 3:20 dice en todo. Hagamos excepción de Hechos 5:29, salvo por razones de obediencia a Dios. El motivo dice porque esto es justo. Es decir, esto es correcto. Dios siempre está con la corrección. Los padres son los que han velado por los hijos, se han sacrificado por ellos, le han dado un desarrollo, una instrucción. Los hijos le deben obediencia. Esto es justo. El modo en el Señor. Es el mismo caso que las esposas. Hacerlo como para el Señor. No me puedo detener. Pero lo que sí quiero decir es que la desobediencia a los padres está catalogada por Dios como uno de los pecados más graves y siempre conectados con épocas de gran decadencia moral y espiritual. Lean solamente Romanos 1, 29 a 31 y van a ver que cuando allí habla de toda esa miseria humana y pecaminosa, dice fornicarios, perversos, homicidas, aborrecedores de Dios, desobedientes a los padres. Y cuando habla de las señales de los últimos tiempos, dice en 2 Timoteo 3:2 que en los últimos tiempos habrá hombres avaros, blasfemos, impíos, crueles, desobedientes a los padres. Y con esto dejo este punto. Dice luego, honra a tu padre y a tu madre. Y honrar es aún más que obedecer, porque implica respeto, consideración, estima, cuántas cosas más. No puedo hablar sobre ello. El versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese ir bien y esa larga vida surge de lo que la propia obediencia a los padres da. Porque eso significa llevar una vida sana, una vida correcta, una vida de bien, una vida sin alcohol, sin drogas, sin cigarrillos, sin pecados. Y eso da una buena vida y alarga la vida. Claro que esto no es todo.
¿no es cierto? A veces hay otras cosas que influyen en estos aspectos. A mí me impactó una vez cuando una hermana que consideraba una hija ejemplar murió a una edad más temprana, y a todos nos impactó los que las conocimos. Éramos jóvenes, o al menos más joven que ahora, ¿no? Y cuando pasó eso no podíamos comprender, pero que este no es el sentido directo del texto. Sino que podría decir yo que una vez, la única vez que se me ocurrió obedecerle a mis padres, y en lo que pasó, todas las tardes, yo era pibito, llegaba a casa llorando. Un pibe del barrio se había agarrado conmigo y cuando no me daba un tortazo, alguna otra cosa. Y mi padre me dice, pero hijo, eso te pasa porque vos le estás demostrando miedo. ¿Y para qué me habrá dicho eso mi padre? Al otro día me fui y me hice el guapo. Me llenó la cara de bollos. No me fue bien, pero bueno, no puedo seguir explicando esto. Se me van ya los minutos que me quedan. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Acá dice padres y no dice madre. En este caso, padres no es general. En el griego es el padre varón. Sin embargo, abarca también a la mujer. Lo que pasa es que el padre es sobre quien cae la mayor responsabilidad porque él es la cabeza del hogar. Y quizás también porque el padre a veces es el que más necesita esta recomendación del Señor. Porque hay dos clases de padres. Están aquellos que no se ocupan para nada de sus hijos y dejan que su esposa, ella se ocupa de todo, él se va a trabajar y se desentiende de los hijos. Y Dios tiene que amonestar a ese padre. Y hay otros padres que no hacen eso, pero cuando le dan una reprimenda al hijo, y casi está como para que lo lleven preso. Si en el mundo pasa eso, cuando un padre se pasa en el castigo que le tiene que dar a su hijo, va preso. Y no sé si habría algo que filmar a todos los hogares, si alguna vez no iría preso algún padre creyente, porque también se pasa en su responsabilidad y en su trato y castigo para con sus hijos. Y acá dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, no los irritéis. Al hijo, ¿cómo se lo puede irritar? Siendo riguroso en exceso. Además, no controlando el padre su propio carácter. A veces el padre está bien en su carácter y tolera cualquier cosa al hijo. Y otras veces está malhumorado por algo y a la primera cosa que le hizo le zampa una cachetada en la cara. Eso es irritar al hijo. Los favoritismos pueden irritar. Los caprichos irracionales. El padre no puede pedir cualquier cosa al hijo porque se le ocurra, porque esto también lo puede dañar. Pero dice, criadlos en disciplina. Todo lo contrario a lo que es la tendencia actual. La tendencia actual es falta de disciplina. Que no haya control, que no haya reproche, que no haya corrección, que no haya castigo. ¿Y cuál es el resultado? Mayor desorden, más crimen, más violencia, mayor delincuencia juvenil. Esto es lo que vemos por eso. Dios quiere que los padres disciplinen a sus hijos. Y si no, miremos lo que pasó con Elí, que no lo hizo. Y cómo Dios lo enjuició severamente a él y aún a sus propios hijos. La Escritura dice en Proverbios 13:24, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Hebreos 12:7 dice, ¿qué hijo es aquel el que en el padre no disciplina? Y el verso 8 dice, si no, sois bastardos y no hijos. Pero una cosa sobre la cual hubiera tenido que detenerme y no la voy a hacer, es sobre el sacrificio de los padres. Porque no se puede echar las tintas sobre los hijos cuando muchas veces la culpa está en los padres. Pregúntele a todos los padres creyentes, ¿dónde están sus hijos? ¿Quiénes son sus amigos? Llegue a la casa de algún familiar y se encontrará quizás con la sorpresa que son las 2 de la mañana y los hijos no han vuelto. Y pregúntele a sus padres, ¿dónde están sus hijos? No sé. ¿Con quiénes están? No sé. ¿Y cómo no saben? No, recién nosotros llegamos, habíamos salido también a otro lugar. Y la vida fácil de los padres a veces también perjudica la vida de los hijos. Los padres deben saber sacrificarse por sus hijos. Y lamento que no puedo extenderme en esto más. Porque luego dice, criadlos también en amonestación del Señor. La amonestación es parte de la disciplina. Pero acá dice amonestación del Señor, es una disciplina cristiana.
Y la primera cosa que va en esa disciplina es la palabra de Dios, que tiene poder, que como vimos ayer es penetrante como toda espada de dos filos, es imprescindible la palabra de Dios para la instrucción de los hijos. Pero también es importante el testimonio de los padres, porque los hijos miran cómo viven los padres. Y a veces en algunos hogares a los hijos se les enseña otra cosa y los padres viven otra cosa. Y eso también puede dañar. Y finalmente, la oración. No nos olvidemos, hermanos, que por mejor que querramos hacer las cosas, en definitiva, todo va a depender de la gracia y el poder del Señor. Por eso la mejor cosa que pueden hacer los padres, dando ejemplo y enseñando a sus hijos en la palabra de Dios, instruyéndolo en su carrera para que cuando fuere grande no se aparte de ella, como dice Proverbios 22:6, para ser un hijo como Timoteo, que desde la niñez había sabido las escrituras que podían hacerlo sabio para la salvación en Cristo Jesús. Luego la oración es fundamental. No nos olvidemos, y con esto dejo, las palabras del Salmo 127:1, creo que para esto también corresponde. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.